antesala del fin de semana. Momento de relajarse para escuchar historias, anécdotas, relatos de vida. Les proponemos Hablemos de. Hablemos de. Conducción: Osvaldo Menéndez. Hablemos de. Por Sónica Más. Muy buenas tardes. Bueno, ya noche. Ya es de noche, a las 7 ya es de noche. ¿Cómo se fue el tiempo? Que ya estamos de noche y cuando querramos acordar, vamos a empezar otra vez a partir del 21 de junio. Un minutito de luz, un minutito de luz. Es una cosa de loco, ¿no? Así que, bueno, gracias por estar como siempre del otro lado, por seguirnos, por escucharnos, por vernos. Así que, bueno, vamos a recordar. Nuestro streaming es www.sonica.com.ar, www.sonica.com.ar. Bueno, ya saben que para vernos, ustedes abren ahí y ven la programación en vivo de Sónica Más, y ahí nos van a encontrar y nos van a poder a partir de ahí escuchar y también ver por el canal de YouTube de la radio. Canal de YouTube que también tiene el programa Hablemos de, que de eso se trata, y ahí es Hablemos de con Osvaldo Menéndez Beto. Ahí se suben todos los programas que ustedes por ahí no pudieron ver o no pudieron escuchar, quedan subidos ahí y ustedes los pueden ver. Como siempre vamos a tener un muy buen invitado, gracias a Dios, agradezco que siempre aceptan venir. Ya les voy a explicar de qué se trata. Y como siempre, el numerito que me cuesta, el 11 22 62 7728. Qué lindo, ahora lo veo bien. 11 22 62 7728 para dejar mensaje escrito o mensaje grabado, como les decimos siempre. Y por supuesto también nos pueden encontrar en el Instagram y en el Facebook de nuestro programa Hablemos de. Siempre digo la misma frase. Dicho todo esto, quiero recordar de que hoy estamos con Gonza, uno de los grandes amigos en la operación técnica, y que hoy se tiene que cuidar porque con la persona que vamos a hablar, que no deje huellas, que no deje nada tirado, que no deje nada fuera de los cajones que él revisa. Así que bueno, Gonza, querido, gracias por operarnos. Y estamos a nuestro lado también con Marta Flores, nuestra jefa de producción, que nos graba siempre para los reels, para todo ese tipo de cosas. Bueno, ¿quién tenemos hoy en el programa? Es docente, es periodista, ha escrito en diarios, escribe en diarios, en este caso en La Nación, ha estado en canales, la llaman mucho de los programas para consultarla. Está en Éter ahora también. De paso le pasamos el chivito a Éter, está dando clases, pero es una capa en lo que hace. Perito criminalística. Estoy hablando de Flor Adorante, a quien lo conocí durante la docencia, que yo también hago, ya lo saben, y dije, bueno, en este momento tan álgido de la vida delictiva, lamentablemente en nuestro país, qué mejor que invitarla y charlar un poco sobre estos temas. Así que le doy la bienvenida a Florencia Adorante. ¿Cómo te va, Flor? ¿Todo bien? Buenas noches, Osvaldo. Realmente es un placer para mí estar acá con vos, conocer este programa también, que me gusta mucho, me resulta muy interesante. Y quiero destacar que Gonza, el querido operador, cuando le dije mi profesión, me dijo, ¡qué miedo! Sí. Vamos a tratar de sacarle un poco el miedo a Gonza, un poco el miedo a la profesión, porque realmente es súper multidisciplinario lo que hacemos los criminalistas. Exactamente. Y digo, empecemos por lo básico. Sí. ¿Cómo se te ocurrió estudiar la licenciatura de criminalística? Fue cuando estaba estudiando el primer año de periodismo.
tenía un profesor, Fernando González, que era el director de TEA también en ese momento, creo que lo sigue siendo, y él traía muchos apuntes sobre criminalística, él daba periodismo judicial, una materia de redacción, una cuestión así, y él traía directamente los apuntes de balística, de medicina forense, todo, cosas súper avanzadas que después vi en la carrera muchos años después, y me súper apasionó. Y después nos dejó como trabajo de fin de año tomar un caso y analizarlo, y yo elegí el del petiso orejudo. Yo estando en primer año de periodismo me fui a la biblioteca del Congreso, revisé los diarios de hacía más de 100 años, esto fue en el 2010 y había sido en 1910 el diario. Y bueno, analicé todos los diarios, lo que pasó en ese momento, todo. Y me acuerdo que armé una cartulina gigante y con un fibrón a último momento rojo se me ocurrió mancharlo así de sangre. Al profesor le encantó mi presentación y me dijo, usted sería buena criminalista. Y a mí me quedó marcado, viste que siempre está el docente que te marca, ¿no? Sí, sí. Y después Fernando me terminó entregando el título de periodista y decidí al año siguiente, o sea, yo ya estaba preparándome para el curso de ingreso de criminalística. Estudié varias carreras, en realidad, muchas relacionadas con la criminalística también, pero siempre está el profesor que te marca, el profesor que ven algo en vos y uno lo toma y lo construye a partir de eso. Bueno, y uno que te ha visto en muchos programas, porque te consultan, canales, has estado también, estuviste en La Nación Más también, uno puede apreciar lo orgulloso, porque como uno somos docentes, Martita también, el orgullo que provoca cuando un alumno te dice, usted me marcó, siempre me acuerdo de la frase que me dijo, siempre tal cosa. Bueno, así que, bueno, a Fernando González le mandamos un abrazo por haberte puesto la semillita y el fuego interior, como decimos nosotros. Totalmente. Vos escribís en La Nación cada tanto artículos sobre casos que quedaron ahí, que no terminaron de solucionarse, de descubrir qué fue lo que pasó. ¿También se cajonean los casos? Sí, totalmente. Yo creo que lamentablemente hoy la justicia está siendo muy lenta, está teniendo muy pocos recursos y que muchas veces en mi doble función de periodista, digamos, nos damos cuenta que cuando se deja de mediatizar una causa, deja de avanzar muchas veces. Y también la mediatización hace otras cuestiones que, por ejemplo, que empiecen a meter presos a perejiles porque necesitan un detenido porque están todos los medios de comunicación ahí. Así que bueno, como que el periodismo tiene esa doble función, que no debería ser del periodismo, vamos a aclararlo, ¿no? Pero que hacer avanzar una causa y también meter una presión que hace que las cosas salgan mal a veces, pero para mí es completa responsabilidad de la justicia tomar todos los casos por igual, tomarle todo el empeño y, digamos, no solo la justicia para mí tiene una función de impartir justicia, valga la redundancia, sino una función social muy grande, ¿no? O sea, la sociedad le pesa muchísimo cuando existe una injusticia, cuando algo queda en la nada. Hoy en día vemos los famosos, entre comillas, casos de justicia por mano propia, ¿no? Eso es un resultado, más allá de que yo no lo apoyo, es el resultado también de una sensación de la sociedad muy fuerte de que hay cuestiones que no están avanzando. Ahora digo, el periodismo tiene su parte de culpa, su parte de ayuda. Yo he vivido personalmente muchos casos. Recuerdo cuando nos fuimos con Fanny Mandelbaum al famoso caso de María Soledad, que ahí Sí. fue el hito para comenzar la historia con los femicidios. Y que después tuvimos que volver, porque fue mucho tiempo del juicio y después pasaron unos años y recién se dio a conocer el fallo. Hoy están todos libres, la niña está descansando en paz, lamentablemente, pero digo, el periodismo tiene su función. La gente en los lugares, sobre todo en el interior, te pide que no te vayas. Sí. Caso Loan. No se vayan, porque si no esto queda en el olvido, qué sé yo. Y se dan muchos casos así.
El Sí. periodismo tiene una función importante, pero también tiene esa función morbosa de recordar y mostrarte y mostrarte y mostrarte. ¿Qué opinas de eso como periodista? Me parece que el periodista dentro de la ética y la moral, que esa se construye también, está en la personalidad de uno y en lo que uno se rodea también, en el medio en el que trabaja, esas cuestiones, tiene una función y la función la cumple, que es informar y, digamos, emitir opinión y denunciar cuando algo realmente está mal. Pero me parece que es responsabilidad pura de la justicia, digamos, que eso no lo afecte en su trabajo. Pero es una realidad que hoy no sucede. Nombrabas recién el interior del país. Hay muchas causas en las que yo trabajé que son de Salta, por ejemplo, la cual funciona realmente como un feudo la provincia y la justicia ni te cuento. Hay un caso al que yo llegué primero como periodista, que es el caso de las turistas francesas, no sé si recordás el doble crimen. Doble crimen. Que descubrí que había uno de los acusados que era inocente, que de una forma muy arbitraria la justicia, primero en un juicio lo declaró inocente y 1 año y medio después el Tribunal de Impugnación, sin rehacer el juicio ni sumar nuevas pruebas como dice el Código Procesal Penal de Salta, lo condenó a prisión perpetua. Este hombre estuvo 11 años privado de su libertad y hasta diciembre del 2023 no tuvo la libertad. Hoy en día somos súper amigos con este hombre. En su momento fui asesora técnica pericial en la causa también, pero lo que le hicieron a este hombre es imperdonable. Y para que sepas esto... Ese fue el perejil. Este fue el perejil de la causa, hubo otros también, pero yo creo que el que más sufrió fue él, esta situación. Y sabés qué, Osvaldo, yo al principio cuando llegué a la causa como periodista, me acuerdo que la hermana de este hombre, Clemente Vera, me dijo, si no nos querés creer a nosotros de que mi hermano es inocente, preguntale al papá de la víctima. Entonces yo hice toda una movida para escribir un mail en francés, para ir a hablar con el papá de Cassan Bouvier, y Jean Bouvier, que fue quien presentó el proyecto de ley de femicidios en nuestro país, o sea, un tipo que tuvo realmente un trabajo muy importante en nuestro país, me dijo, para mí este hombre es inocente y me duele muchísimo la muerte de mi hija y su amiga y me duele muchísimo más que un hombre inocente esté pagando por esta situación y no se busque a los verdaderos responsables. Estas son las historias con las que nos encontramos y estas son las historias que en muchas situaciones vienen y nos piden ayuda. Nosotros podemos como periodistas desarrollarlo de alguna forma, ayudar, colaborar. No podemos con todos tampoco porque injusticias existen miles. Yo pude colaborar como perito también, pero nosotros tenemos una función social muy importante, ¿no? Y hay que tomarla con muchísima responsabilidad, Osvaldo. Sí, vos fíjate que se han dado muchísimos casos de gente que ha estado presa siendo inocente. Bueno, si vamos al deporte, el actual número 9 de Racing, Maravilla Martínez, estuvo preso por algo que no hizo y bueno, por suerte para él tuvo meses, pero fue una experiencia horrible para estar preso en una cárcel y sabiendo vos espiritualmente que no tenías nada que ver. Él ya lo ha contado. Bueno, vos fíjate que esos casos se dan y yo a veces he pensado que se dan porque la justicia o no le encontró la vuelta o se quería sacar el caso de encima y dice, es este. Y se terminó. Firman los tres, dan el alegato y se terminó. Sí. ¿Conocés casos de esos? Me gustaría contradecirte, pero la realidad es que sí, pasa. Quiero destacar el trabajo de la Fundación Proyecto Inocencia, que tiene sede en Estados Unidos, que está acá también en Argentina, está en manos de Manuel Garrido y de Piñeiro, Enrique Piñeiro, el piloto de avión, que sí, él también colabora en esta fundación, y que a partir de ello yo también conocí muchas causas. Ellos toman causas con penas en expectativa súper alta, gente que está condenada perpetua injustamente, por una cuestión de tiempo y recursos no pueden tomar condenas chiquititas, pero sí, casos que han estado poquito tiempo presos, sin tener nada que ver, Osvaldo.
y que muchas veces también denuncian lo que es violencia institucional entre ellos, que los hayan torturado a cambio de una confesión, entre comillas. Está sucediendo, o sea, esto sucede mucho más en Estados Unidos. La Constitución argentina es mucho más completa con respecto a esto, pero que sucede, sí. Ahora digo una cosa, cuando llaman a un perito, en este caso la policía, la justicia, necesita la opinión de un perito, ante un hecho así, hablemos de un asesinato, que es lo que le da todavía mucho más morbosidad, pero interés, no un accidente automovilístico y que no quiere pagar la compañía de seguro, que te demora 4 años y tiene que venir a perito, cómo fue y que esto, que el otro. Bueno, ¿qué es lo primero que vos, cuando llegás al hecho, que obviamente estás informada de ese hecho, te dieron por ahí hasta el expediente para que lo mires, ¿qué es lo primero que analiza un perito de criminalística? Bueno, peritos existen muchas especialidades. El licenciado en criminalística está formado para coordinar un grupo de peritos, ¿no? Es el primero en llegar a una escena del hecho. Y es el que va a decir, por ejemplo, primero va a entrar fotografía, va a entrar video, después si hay armas va a entrar el perito balístico. O sea, existen peritos balísticos, químicos, médicos legistas. O sea, es un grupo grande de peritos los que van a entrar dentro de un escenario criminal. Yo al ser civil, al no pertenecer a una fuerza, yo no trabajo, digamos, en la escena del hecho. Sí procesado, semi-procesado escenas de hecho, digamos que por ejemplo no tienen un cuerpo o algo, que no tienen tanta complejidad y que quizás un perito de parte sí lo puede hacer, pero lo primero que hace un perito al llegar, ve la complejidad del lugar, ve las zonas seguras por donde pueden pasar los peritos. Existe algo que se llama el principio de intercambio, que dice, por eso usamos los trajes blancos estos que son aislados, sí, que dice que uno cuando entra a un lugar deja ADN, por ejemplo, yo estoy dejando mi ADN de toque, mi saliva, sí. Cabellos, cuestiones microscópicas que pueden contaminar una escena, y me puedo llevar algo, por ejemplo, me puedo llevar un rastro pegado debajo del zapato. Entonces, lo primero que va a hacer el licenciado en criminalística al llegar, va a determinar las zonas seguras por donde uno va a pasar, para cuidar la integridad del perito y para cuidar la integridad de la escena. Va a decidir el orden de los peritos, cómo van a entrar, como que armar toda una estrategia. O sea, el rol del licenciado, que sabe un poquito de cada cosa, va a armar una estrategia y va a decir, de esta forma vamos a procesar la escena, cómo vamos a armar la cuadrícula, cómo se va a trabajar en definitiva. Y es algo que es multidisciplinario, o sea, cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, el balístico va a tomar las cuestiones que tienen que ver con balística, el médico legista las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo. O sea, más allá de que es un trabajo coordinado, uno no se mete en el trabajo del otro. Y después cada uno presenta un informe en conjunto, pero cada uno da su parte del informe. O sea, es como que uno tiene que confiar mucho en el trabajo del otro también. Y digo, ¿te ha tocado trabajar o tener que, no sé si presenciar o ver las pruebas en autopsias? Sí, pero porque yo estudié otra carrera más, que es para evisceradora, y durante bastante tiempo trabajé como colaboradora en una morgue. Para visceradora. Evisceradora, sí. Evisceradora. Es una figura que existe en provincia de Buenos Aires, acá en Capital no, que es como una especie de asistente del médico legista, que es quien corta, cose, saca muestras y esas cuestiones, y lo que hace el médico legista es ver y evaluar las lesiones, pero el que hace, vamos a decir entre comillas, el trabajo sucio, el trabajo de cortar, mover y esas cosas, es el eviscerador. Mirá vos, y eso tiene mucha importancia porque, como se dice normalmente, el cuerpo habla. Sí. Así como hablan el ADN, como vos decís, las huellas digitales, dicho sea de paso, la dactiloscopía es un invento argentino. Sí. No solamente el dulce de leche ni el colectivo, eso que es tan importante y que se utiliza en todo el planeta,
que antes se utilizaba de otra manera, ¿no? Las huellas tenían un formato distinto que lo que hizo Vucetich, ¿no? Sí, hubo cientos de años de precursores de lo que es la dactiloscopía que, no sé, analizaron. Me acuerdo uno durante 28 años si cambiaban las huellas dactilares de una persona, otros si los hermanos tenían huellas dactilares similares. Como que mucha gente analizó durante años lo que son las huellas dactilares, lo que son los altos y los bajos de los dibujos que tenemos en los dedos, pero lo que hizo Juan Vucetich es clasificarlo en 101 tipos fundamentales de huellas. El primero clasificó 101 y lo logró reducir a 4. Y eso nos dio, como los digo, nos dio, esto fue hace mucho tiempo, pero le dio a la criminalística el poder de clasificar huellas en solo 4 tipos fundamentales de la inmensidad de tipos de huellas que existe. Claro. Y ese fue el gran descubrimiento, y en un momento había gente que sabía del trabajo de Vucetich y lo llamaron para resolver un caso de una mujer que había asesinado a sus 2 hijitos. No me puedo acordar ahora, Rojas, el apellido de la mujer. Y bueno, fue la primera vez que lo aplicó a este método y logró resolver a través de una huella sanguinolenta que había dejado en una ventana, que había sido ella la que había asesinado a sus propios hijos. Entonces eso marcó para la historia un punto fundamental para todo nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque las huellas primero ya se forman en el 4.º mes de vida intrauterina. Ah, mirá. Y nos acompañan después de muertos, o sea, después del proceso de putrefacción hasta que desaparecen los dedos, digamos, que se mantienen inalterables. Por eso a veces se vuelven a hacer estudios, se saca el cadáver, se lo vuelve a ver, mantiene entonces todas las huellas, todas las señales del cuerpo. Hay especialistas en necropapiloscopía que van a saber tratar mejor a los cuerpos exhumados, pero sí, o sea, se mantiene y aparte es una de las pocas herramientas que tenemos los criminalistas para analizar de forma fehaciente, categórica e indubitable qué es esa persona. Cuando hablamos de ADN, por ejemplo, hablamos de una posibilidad superior al 99,99999%. Para la justicia sí, es esa persona. O sea, ¿cuánto es la posibilidad de que comparta el ADN en un 0,0000000,1%? Las huellas es indiscutible. Es esa persona, le pertenece a esa persona y tienen que pasar billones de alternativas de huellas dactilares para que tengan una misma huella dactilar. Es algo impresionante y que Juan Vucetich supo hacer, capitalizar y darnos esta herramienta increíble. Uno te escucha y la gente te escucha, te mira y se da cuenta que aparte de periodista, aparte de licenciada en lo que haces, sos docente. Sos tan clara al hablar que es difícil no entenderlo. Dentro de toda esa explicación tan jugosa que vos nos estás brindando, dijiste en algún momento que la justicia no tiene los suficientes elementos a veces para actuar. ¿Qué elementos no tiene la justicia? Lo que no tiene es recursos económicos, o quizás están mal distribuidos, o quienes están a cargo de esos recursos económicos realmente no saben cómo hacerlo. Por ejemplo, hay algo que voy a militar siempre, que es que dentro de una fiscalía tiene que haber un licenciado en criminalística. Lo sabemos porque a veces los fiscales, que son quienes investigan una causa, piden los puntos de pericia, o sea, le piden al perito, respondeme estas preguntas, y no saben cómo formular esas preguntas. Si el fiscal tendría al lado un licenciado en criminalística, sabría qué preguntas tiene que hacer por todo el conocimiento científico que tenemos. Yo creo que ahí hay un punto muy importante que sería progresar muchísimo en la justicia. Después hay peritajes que son muy caros. El típico peritaje de abrir un celular, por ejemplo, la contraseña, descargar el material del celular. Se utiliza un sistema de Israel que se llama UFED, que se utiliza por créditos, o sea, uno tiene que comprar como
minutos, uno compra minutos para hablar por celular, bueno, uno tiene que usar créditos para poder utilizar este sistema que es de Elite, lo usa el FBI. Esto es una especie de desencriptar. Claro, exactamente. Y poder ver, digamos, si hubo material borrado, agarrar y abrir las contraseñas y esas cuestiones, y que es algo carísimo, se pagan dólares, o sea, obviamente que al ser un sistema de Elite lo van a cobrar lo que ellos quieren, pero no hay una inversión en eso, o sea, uno tiene que esperar 2, 3, 5 años para un peritaje, y todo lo que tiene que ver con las huellas se van diluyendo, o sea, las huellas biológicas, las huellas digitales, la memoria de los testigos, o sea, hay un principio de la criminalística, y lo dijo el padre de la criminalística: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y a veces están tan cajoneadas las causas en la justicia que es verdad que realmente está huyendo de todo eso. Y haberlo analizado tantos años después, tomado los testimonios tantos años después, afecta realmente al resultado de esa causa. Pero lo que yo sí te puedo destacar, que profesionales existen muchísimos en Argentina. Argentina tiene un nivel de educación en seguridad enorme, por eso conozco muchos peritos de otro país que vinieron acá a estudiar, que se forman, por ejemplo, con la Policía Federal, que fue el lugar donde yo me formé, que realmente toman al ejemplo argentino en profesionales de la seguridad como algo insuperable en el mundo. Bueno, muchas veces se ha dicho que la Policía Federal Argentina es una de las mejores policías del mundo. Y uno puede decir cuando se pone las pilchas y cuando se pone los pantalones. Porque así como cuando quiere te descubren, cuando quiere se preocupan y te encuentran, muchas veces ha pasado que también se han cruzado de brazos, como ha pasado con la justicia. O porque no tiene los elementos necesarios, o porque la justicia, como ya dijimos, hasta acá llegamos y este es el perejil. Uh-huh. Sabemos la influencia, sobre todo en el interior, política que existe sobre la justicia, sí, para que a este tipo metémelo preso. Se han dado un montón de casos. Y se han dado casos que todavía siguen sin resolver. Se me están yendo los nombres mientras hablo, pero este caso de los country, el de Río Cuarto, uh-huh, en Córdoba, ¿te acordás? Nora Dalmazo. ¿Qué pasa con eso? Un caso como ese, que nunca se terminó de... Bueno, primero creo que pasó el efecto García Belsunce también en ese caso, en el sentido de que la prensa jugó un papel muy importante en la presión de meter presos a perejiles. Y ahora, tantos años después, como se dio en el caso de García Belsunce también, hay un interés de poder llegar a una conclusión de esta causa, y lo que se tomaron hicieron como la propia base de datos genética de esta causa a 300 personas relacionadas con el entorno, sospechosas, gente, digo, no sé, un pintor que había ido hace un año a la casa, no digo específicamente este caso, pero digo... gente que realmente estaba como en el perímetro de la causa, pero hasta alejados, o sea, una base de datos de 300 personas. Lo que pasa es que ellos tienen huellas genéticas, pero sin darle una identidad. Entonces, a partir de esta base de datos que armaron solo para la causa, yo creo que van a poder encontrar algo, por lo menos, porque rastros genéticos hay, lo que pasa es que todavía no le pudieron dar la identidad. Gonza, ¿hay un llamado? A ver... 3 me dicen ahí. Bueno, como siempre. A ver. Hola. Para analizar cómo se cometió un crimen, siempre tiene que tener un hilo conductor. Soy Luis de Olivo. Gracias. ¿Siempre tiene que haber un hilo conductor? Sí, igualmente esto estamos hablando de los mejores casos. A veces las causas son medio... difíciles de abordar. Nos pasa hoy en día también a los peritos que al haber tantas herramientas nuevas también, hay herramientas que tenemos que ir actualizando todo el tiempo,
Pero sí, o sea, idealmente siempre hay un hilo conductor y generalmente, lo digo por experiencia, la causa es la respuesta más obvia que había. Entonces, ir enfocando quizás la investigación a la respuesta más obvia generalmente es lo que termina dando un resultado asertivo. Está muy bien lo que dice el oyente. A ver, otro. Sí. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Muy bueno el programa. Por acá Lisandro de Barracas, y mi pregunta para Florencia es la siguiente. Ante un asesino en serie, quiero saber qué cosas hay que tomar en cuenta primero para analizar el caso. Gracias y sigan siempre con la buena onda. Muy buen programa. Muy buena la pregunta. Vamos a definir primero qué es un asesino en serie. Un asesino en serie es una persona que asesina utilizando un mismo patrón siempre. Puede ser el modus operandi de cómo asesina una persona y que en el medio tiene que haber un periodo de enfriamiento. O sea, puede ser un año, meses, días, ese periodo de enfriamiento. Eso es lo que lo diferencia de un asesino en masa, que el asesino en masa mata a todos en un mismo acto. ¿Cómo yo voy a analizar a un asesino en serie? Es que los asesinos en serie muchas veces son muy ritualistas en lo que hacen. O sea, no se pueden despegar, tienen modus operandi y no pueden soltar ese modus operandi. Entonces eso les termina jugando en contra. Y hay una cuestión muy del psicópata también, que es volver al lugar del hecho. Eso te iba a decir, esa famosa frase de que muchas veces el asesino siempre vuelve al lugar de la escena. ¿Es cierto eso? Sí, quiero destacar el trabajo de mi amiga Laura Quiñones Urquiza, que ella es perfiladora criminal y fue docente mía también, una de las personas que me marcó, que sí, que el placer que le genera a esa persona haber asesinado, muchas veces lo quieren revivir volviendo en lugar del hecho, y que también a veces quieren ir y pispear a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, que no les llame la atención que muchas veces el asesino sea ese quizás vecino preocupado, familiar preocupado, que hasta dio notas en la prensa haciéndose también pasar por una víctima más. O sea, un asesino puede sentir nostalgia y por eso vuelve al lugar. Sí, o sea, los factores criminológicos son millones, múltiples, pero puede suceder que le produzca placer volver al lugar, ver lo que hizo, como autofelicitarse por lo que hizo, digamos. Es terrible lo que estoy diciendo, lo sé, Sí, no. pero también ellos creen que al estar presentes no van a ser sospechosos también de la causa. Hay otro. Hola, ¿qué tal? Soy Susana de Núñez y me gustaría saber si existe alguna lógica que se aplica ante un hecho delictivo. Muchas gracias. Yo creo que la lógica está en este trabajo que te decía antes, Osvaldo, de sentarse un rato y armar una estrategia de cómo lo voy a abordar. La lógica en nosotros está en los protocolos de actuación. Cada fuerza de seguridad tiene el suyo. Y el protocolo de actuación nos va a dar los pasos de cómo tenemos que abordar un hecho, el que sea. Yo lo hablo desde la criminalística. También en un hecho delictivo quiero destacar el trabajo de que muchas personas no conocen esta profesión, que son los peritos en seguridad ciudadana o peritos en seguridad, que ellos también son estrategas de todo esto. Hay que pensarlo. El fiscal también, hay que pensar por dónde voy a ir, qué hipótesis voy a armar, cuál tiene más fuerza, cuál no, cuál puedo empezar a descartar. Creo que por ahí viene la lógica. No puedo dejar de preguntártelo, y me imagino que los oyentes también deben estar esperando eso. Vos hablaste en una de tus explicaciones anteriores de que por ahí no tenías que pisar un lugar porque te podías llevar una muestra, o de no tocar algo porque podías dejar vos tus huellas sobre un ADN que iba a servir. Bueno, ¿qué sentías vos cuando la policía entró al departamento de Nisman y entraron 20 personas que tocaban, sacaban, caminaban, tiraban al piso? ¿Qué sentías? Bueno, lo primero que te puedo decir es que en el caso Nisman y en todos los casos,
lo que se hizo primero fue una fijación de la escena. ¿Qué quiere decir una fijación de la escena? Es que yo, al tomar fotografías, al hacer la planimetría, al tomar videos, al tomar muestras para peritajes químicos de sustancia pardo rojiza, que le decimos que es la sangre, digamos, porque todavía no sabemos si es sangre. O sea, lo primero que se hizo fue fijar la escena y decir, a partir de acá ya tenemos todos los elementos suficientes para analizarla. Lo que sucedió en la causa Nisman es que era una causa con muchas complejidades. O sea, ya de por sí un fiscal muerto ya da una complejidad enorme a la causa. Así que, digamos, yo lo que les puedo decir es que yo no puedo dar fe de que los peritajes que se hicieron en la causa Nisman estén contaminados por la cantidad de gente que hay en el baño, si se hizo bien la fijación previa. Lo que sí les puedo decir es que yo creo que esa causa los puso muy nerviosos, válidamente los puso nerviosos, y empezó a llegar el fiscal, la fiscal, el secretario del fiscal, Bernie, todo el mundo, que gente que no tenía nada que hacer ahí, la realidad. O sea, lo que sí les puedo decir es que yo, pensándolo, ¿no? Si soy parte de una unidad criminalística móvil y llega el ministro de Seguridad, yo le voy a decir, o sea, yo sí tendría que tener la capacidad de decir, no, ministro, la verdad es que mejor no pase porque claro. La fiscal sí, la verdad es que sí, tenía que estar en ese lugar, ver porque era quien iba a incentivar la investigación. Sí les puedo decir que al principio supieron tratar la escena porque el cuerpo de Nisman estaba trabando la puerta. Entonces, a través de una camarita entraron y vieron qué era lo que estaba sucediendo. No es que se abrió la puerta introspectivamente y la posición final y todo lo que tuvo que ver con esos peritajes se modificaron. Así que yo digo, no pongo en duda los peritajes que se hicieron. Lo que sí, bueno, yo creo que tenemos para aprender de esto, y por ejemplo el caso Candela, que estaba Scioli parado en el lugar donde encontraron el cuerpo de la chiquita. O sea, yo creo que tenemos que aprender los políticos o la gente de poder de que tienen que valorar y respetar el trabajo de quienes lo están haciendo, porque quienes sabían lo que había que hacer ahí eran los peritos y era el fiscal. El resto de la gente, la verdad es que no tendría que haber estado. ¿Te acordás de aquel caso de aquella chiquita? Yo no lo recuerdo, sé el hecho, que ocurrió en un parque nacional de Tierra del Fuego, Sí. Que desapareció esa niña, que hoy tendría... Sofía Herrera. 25, 30 años tendría hoy, y que la noticia fue, desapareció una niña de su padre, que esto, que el otro, los medios tocaron un poquito el tema y después se abandonó. ¿Qué pudo haber pasado o por qué crees de que ese es un caso en el que vos por ahí escribiste o podrías escribir, de casos que quedaron así, sin resolver? Bueno, sabes que en 2022 ya tendría que actualizar esta información, pero la verdad es que no la estoy encontrando. Infobae publicó una nota acerca de que en Argentina había 30.000 desaparecidos, no los 30.000 de la dictadura, digo 30.000 desaparecidos en democracia, y solo se encontraron a la mitad. O sea, al 2022 había 15.000 personas desaparecidas de la democracia hasta acá, personas, niños en su mayoría, adultos. O sea, la verdad es que la desaparición de personas sigue siendo un hecho que a mí me perturba muchísimo, porque no puede ser que alguien se lo trague la tierra, digamos. A veces lo que sucede, la desaparición de un menor, y por ejemplo lo vi en la causa de Loan, que había mucha voluntad de ayudar, por ejemplo, a la gente en los rastrillajes, pero era gente que no estaba capacitada para hacerlo. Y por ahí pisaron una evidencia importante, se enterró, por ahí, no sé, había una cuestión que se les pasó por alto. La cantidad de medios, la cantidad de fuerzas, la cantidad de personas que hubo en el lugar de la desaparición también terminan complicando las cosas, por más de que uno tenga la mejor intención del mundo. Y a veces también, y lo vi en la causa Loan, que se despliegan una cantidad de recursos
que a veces es innecesaria o que está mal administrada o que ya es tarde para hacer ese peritaje, pero lo terminan haciendo para los medios porque existe una presión social muy grande. ¿Y qué pasa? Se agotan los recursos, los medios se van y la búsqueda queda en la nada. Sí te puedo decir que en los casos de niños muchas veces puede ser que tengan un accidente y que desaparezcan por este motivo en un entorno natural. Es una de las hipótesis también que tengo acerca de Loan, más allá de que me peleé con mucha gente sobre esto, que me dicen, pero rastrillaron un montón de veces el lugar, sí, pero yo lo que pongo en duda es si se hizo bien ese rastrillaje, si se hizo a tiempo, si se hizo con el personal capacitado para hacerlo. La trata de personas que existe y que es algo terrible y que se da mucho en la venta de órganos también. Las fronteras. Argentina no sé si tiene como un problema muy grande de venta de órganos porque tiene un sistema muy transparente, todo lo que tiene que ver el INCUCAI y eso. Yo estudio también para técnica en anestesia, me estoy sumando ahora a una profesión nueva y tuve que aprender todos los protocolos de trasplante de órganos y eso, y te digo que se necesita una estructura pero gigantesca para trasladar, para sacar el órgano a una persona y ponérselo a otra. Tendría que ser como, esto no se hace en un galpón, digamos. Claro. Y tiene que haber mucha gente involucrada, gente que sepa de anestesia, gente que sepa de cirugía, varios cirujanos, para darle una chance de sobrevida a la persona trasplantada. Entonces, yo creo que en Argentina, por suerte, esa estructura sí existe, debe existir, no me consta, debe existir, pero no siento que es muy transparente todo el sistema de lo que tiene que ver con el trasplante de órganos, pero bueno, sabemos que el mercado negro existe y que también a veces las mafias mueven tanto dinero que terminan haciendo posible lo que es casi imposible, ¿no? ¿Te ha tocado hablar con algún detenido en una comisaría o en la cárcel y lo mirás a la cara, las preguntas que le haces, muchas veces los gestos? Bueno, yo he estudiado PNL y el cuerpo habla por sus gestos. Sí. ¿Qué te ha pasado que de pronto estás hablando con un detenido y vos sabés que no le estás creyendo, pero lo tenés que escuchar? Y también te puede pasar al revés. Esta persona es inocente, no tiene nada que ver, me da bronca, como vos dijiste antes, que esté detenido. ¿Qué te ha pasado en esas charlas por ahí que has tenido que tener por tu profesión con un detenido? Sí, en realidad he tenido charlas como periodista, no tanto como perito, porque mi trabajo, o sea, al ser tan interdisciplinario, es como a mí el fiscal me hace una pregunta, yo la respondo y ese es mi trabajo. O sea, entrevistar personas detenidas como perito no sería mi trabajo, eso lo haría más un perito psicólogo o lo haría, no sé, alguien que tiene que evaluar mentalmente al detenido. O sea, no es mi trabajo. Sí, lo que te puedo decir es que entre el 2017 y 2023 visité a Clemente Vera, este hombre de Salta que te comentaba. Y, o sea, yo la primera vez que fui como mentalizada de no importa lo que me diga, yo no me voy a creer el 100% de lo que me está diciendo este hombre, porque, a ver, estaba acusado de violar y asesinar a 2 mujeres, a 2 jóvenes. Sí. Pero bueno, yo me senté, lo escuché, o sea, yo lo vi súper acongojado. O sea, la primera impresión que me dio Clemente fue que sí, que para mí era un hombre inocente. O sea, no podía ser tan caradura de hablarme de su familia, de sus hijos. O sea, fue lo que yo pensé, pero también podía ser una posibilidad. Y yo te digo, yo en ningún momento le creía el 100%, o sea, más allá de que lo escuché, fui empática, hablé, o sea, como que lo consolé en su sollozo también. Al principio era como, bueno, yo vine a escuchar, pero yo no me voy a ir con un veredicto de acá. Creo que quien me convenció de la inocencia fue el padre de la víctima, que me dijo, y o sea, uno va y aparte, a mí siempre lo que me convence es lo científico. O sea, las pruebas hablan por sí solas. O sea, y en este caso no había pruebas en contra de este hombre.
y aparte había una causa paralela por apremios ilegales de que la policía de Salta había torturado no solo a Clemente, a todos los vaquianos del lugar al principio, los había metido presos a todos y los había torturado. Entonces la evidencia hablaba y me decía que este hombre es inocente, y es lo que yo creo hasta el día de hoy y lo sostengo. Pero sí te puedo decir que uno tiene que hacer como un trabajo previo muy importante de... Psicológicamente, sí, incluso. Y aparte ya entrar a un penal es toda una cuestión. Sí, es sí. toda una cosa. Yo entré, no entré como defensora ni nada, yo entré como visitante normal, y a uno se tiene que desnudar, tiene que ir con cierta ropa, tiene que hacer filas interminables para poder entrar, te revisan hasta el último centímetro del cuerpo. Sí, sí. Entonces ya es un hecho traumático, digamos, entrar. Pero bueno, a mí siempre otra vez hablamos de la llama, de la pasión, de saber la verdad, y siempre fue eso lo que me incentivó. O sea, como que me parecía fea la situación, pero no era algo que me detenga. Te voy a hacer la última pregunta y después vamos a conocer ya la parte íntima de los gustos de la perito criminalística. ¿Sos de ver series y películas, sobre todo las policiales? Porque vos hablabas de la perito psicológica, y hay una escena en la serie Adolescencia donde la perito habla con el pibe, que creo que es para el Oscar. Esa escena es tremenda. Creo que, a mi humilde entender, se va a ganar varios premios en los Emmy el año que viene. Así actúa la perito, así, con esa tranquilidad pasmosa, Sí. que se saca cuando está sola, porque toda esa angustia la tiene adentro. ¿Así actúan los peritos? Sí, porque aparte te doy un dato, Osvaldo. El psicópata, al no tener como sus propias emociones, copia mucho y se basa mucho en la emoción del otro. Si está bien, si está mal lo que está diciendo. Entonces una mirada, una cara neutra hace que no le genere otra cuestión a quien tiene enfrente, ¿no? Y aparte, yo creo en la serie Adolescencia, que ya pasó, la podemos spoilear. Este chico era bastante misógino, o sea, tenía como una cuestión fuerte con las mujeres, y él la quería asustar, él la quería poner nerviosa, la quería poner mal a esta mujer, y ella, como vamos a decir entre comillas, no le dio el gusto de que suceda esa situación, ¿no? O sea, ella se mantuvo profesional todo el tiempo. Se sentía feo, aparte, como le decían los chicos, Cels, ¿no? Incel. Incel. Y se sentía feo. Y cuando empieza a hablar de los porcentajes que las mujeres miran de los hombres, que les gustan, el 80-20. No. A mí me llamó muchísimo la atención, más allá de que uno ya ha pasado la época de las crianzas y todo ese tipo de cosas. Pero el tema es que yo soy también crítico de cine, y a mí siempre dije que el Oscar, hablemos de premio, el más importante no es ni el director, ni el primer actor, ni la mejor actriz. El Oscar más importante para mí es el guión y después la fotografía. Sí. Vos podés tener grandes actores, el guión es flojo, la película no es buena. Sí. Y vos tenés buenos actores y con una buena fotografía y una buena iluminación de una escena pequeña, vos fíjate que ahí hay una toma, nunca se detiene la cámara en Adolescencia, siempre rodea al personaje de atrás, de adelante, va, es una toma de esas que no tienen cortes. Plano secuencia. Claro, el plano secuencia, pero por eso digo, ¿sos de ver las series así, películas que te puedan interesar, que te puedan ayudar en la profesión? La verdad es que, o sea, cuando uno ve las series y compara la profesión, mi profesión es mucho más burocrática, o sea, no es que yo levanto un vasito, un pañuelito con sangre y resuelvo el caso, o sea, eso no existe en la vida real, que por supuesto cuando uno ficcionaliza no puede sumar toda la burocracia a la que se encuentra un perito y que es necesaria, todos los protocolos que se tienen que seguir y todas las personas que se involucran. Sí te puedo decir que a mí me encantan las series,
pero que sufro mucho cuando una serie es inexacta o que está mal hecha, es como que me termina haciendo mal. Sí te puedo decir que trato de como relajarme y decir, bueno, no, es una ficción, pero sí quiero hacer una denuncia pública, Osvaldo. Sí. ¿Sabes que hace 2 años me llamaron como consultora técnica para una serie? Porque iban a hacer un escenario en el cual iban a usar el Blue Star, que mucha gente lo conoce como luminol, y tenían que revelar sangre, ¿no? Sí. Y ellos habían conseguido de canje un kit de Blue Star, que es algo carísimo que yo nunca tuve en mi vida, que es el líquido efectivamente que es para revelar rastros de sangre. Y todas las luces forenses, todo tenían algo carísimo para usarlo de la forma más profesional posible. Entonces me llamó la directora de arte, me mostró, fue todo como un asesoramiento virtual que hice, y me dijo cómo lo tenían que usar todo, y yo le digo, bueno, le digo, todo bien, le digo, pero tenés que poner sangre para que florezca. Y me dice, no, que no me van a dejar, que es un problema, que el lugar donde alquilamos, que había problemas porque claro, un fluido biológico no lo podés tirar en cualquier lugar. Ellos tenían problemas legales y cuestiones que no podían exponer al equipo tampoco a la sangre. Tenés que cuidar las locaciones. Claro, totalmente. Entonces le digo, está bien, entiendo la situación, hace una cosa, hace un puré de manzana y déjalo oxidar bien, Mirá. que las peroxidasas, digo, o sea, que el componente de hierro del puré de manzana te va a florecer un poco, le digo. Otra vez, que no se va a poder. Le digo, bueno, le digo, entonces no sé. Y me dice, mira, yo lo estoy tirando, me muestra desperdiciando algo que es carísimo. Estaba tirando y me dice, yo veo que hace fluorescencia. Le digo, sí, pero esa es una fluorescencia, le digo. Y aparte la fluorescencia del Blue Star dura muy poquito. Le digo, bueno, si puedes trabajar con eso, trabajá. Le digo, yo ya estaba ofendida, te digo, la verdad, Sí. ¿para qué me llamás? Una berretada. Y pasaron 10 minutos y la llamé y le dije, che, esperá, se me ocurrió algo muy bueno. Le digo, ¿viste las barritas incandescentes del cotillón? Le digo, o sea, Sí. utilicen eso, que con las luces forenses va a florecer, le digo, y va a durar más y va a brillar más y a la cámara va a quedar muy bien. Bueno, está bien, qué buena idea, qué sé yo, ahora voy a mandar a alguien. Al otro día de grabar esa escena, lo llamo a quien se encargaba de la iluminación del lugar y le digo, che, ¿usaron las barritas incandescentes? Y me dice, no, al final tiraron al aire, hizo un poco de fluorescencia y tuvimos que trabajar con eso. Le digo, ¿pero qué fluorescencia hubo? Y me decía, no, que fue una porquería la escena. Al día de hoy es una serie argentina, yo todavía no la vi porque le tengo bronca a la serie, no voy a decir cuál es, pero es una serie muy actual que es, creo que un cocinero asesino, una cosa así. Sí, la vi. No vamos a decirlo porque obviamente le merece el respeto al actor, Sí, la vi. A ver, vamos a conocer la intimidad de la Perito. ¿Te gusta el mar o las sierras? Las sierras, las dos, pero si tengo que elegir las sierras. ¿Por la tranquilidad? Porque creo que tiene como más texturas, más cosas que descubrir que la playa, que digamos es arena y mar. Eso es lo que más me gusta. ¿Vino o cerveza? Cerveza. Que me perdone mi padre, pero cerveza. ¿Por qué? ¿Tu padre toma vino? Mi padre hace unos vinos riquísimos. Uy, no tengo te puedo que traerte. Pero sí, yo fan de la cerveza. No, es lo único que tomo, otra cosa no tomo. ¿Tinto o blanco lo que hace tu padre? Tinto. Ah, mirá, qué bien. Sí. Eso me gustaría que llegara, y a Martita también, y a Gonza también, que llegaran un par de botellas. Vamos a gestionarlo. ¿Te gusta el diario de papel o diario online? No compro casi nunca el diario papel, pero me gusta mucho. Y aparte cuando publico yo, que generalmente publico los domingos, ay, la felicidad de levantarse y ir a comprar el diario de papel es todo para mí. Si te dicen vamos al cine, ¿el cine o no? Ya pasó la época y prefiero cine en plataforma sentado tranquilo en casa y me levanto y voy al toilet cuando quiero. Bueno, yo estoy casada con un técnico en cine,
Entonces es algo religioso ir al cine siempre que se puede, así que sí, cine en la pantalla con el pochoclo y todo el armado para llegar. En la lectura, ¿novelas o policiales? Me gusta mucho el policial de no ficción, me encanta. Creo que una de las mejores cosas que nos dio Rodolfo Walsh fue haber hecho este género impresionante, y es lo que más me gusta leer, sí. Bueno, acá atento. ¿Carne o pastas? ¿Qué team sos? Uy, qué preguntas difíciles, che. Acá somos peritos también, ¿eh? Voy a elegir hoy las pastas, pero es una elección difícil, la verdad, Osvaldo. Es una elección difícil, ¿no? ¿Te gusta el verano o el invierno? El invierno, totalmente el invierno. Aborrezco el verano y aborrezco cómo complejiza también para nosotros el trabajo, las altas temperaturas es algo importante. ¿Cine o teatro? Voy muy poco al teatro, pero me gusta el teatro, sí. Lo elijo. Las últimas dos, ¿café o mate? Uy, mate. Yo puedo tomar 2 litros de mate por día sin ningún tipo de problema. ¿Día o la noche? Cada uno tiene su gusto, ¿no? Pero soy un animal nocturno, trabajo de noche incluso, pero el día, el solcito, el calorcito ese de invierno, el solcito que entra por la ventana, creo que es mucho más lindo, ¿sí? Poder pasear al perro, esas cosas me encantan. Florencia Dorante, señores, perito criminalística, nos ha dado respuestas sensacionales, docentes, claras, concisas. Si no nos vamos hoy entendiendo un poquito cómo se pueden resolver algunos casos, es porque somos duros de cabeza. Yo te agradezco infinitamente, Florencia, que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. Realmente ha sido muy interesante, así que muchas gracias por venir. Un placer enorme, Osvaldo. Me encantó que me hayas invitado también. Gracias. Bueno, señores, como digo siempre, antes de terminar cada uno de estos viernes en esto que llamamos Hablemos de, no se olviden que la vida sigue transitando. No perdamos un solo instante en algo que no valga la pena. Chao, hasta el próximo viernes. Viernes, 19 horas. La antesala del fin de semana. Momento de relajarse para escuchar historias, anécdotas, relatos de vida. Les proponemos Hablemos de. Hablemos de. Conducción: Osvaldo Menéndez. Hablemos de. Por Sónica Más.